Ahí estaba yo, de pie frente al altar, con el sudor frío corriéndome por la espalda y el reloj de la parroquia marcando las 4:30 de la tarde. La iglesia estaba llena. El aroma de los lirios era casi asfixiante y el murmullo de los invitados empezaba a subir de tono. Mi madre me miraba desde la primera fila, con los ojos llenos de una preocupación que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Pero yo sabía que algo andaba mal. Mi padrino de bodas, Roberto, el hombre que me dio mi primer trabajo, no llegaba. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón. Era un mensaje de texto de Roberto, corto y brutal, que decía simplemente: no nos busques. Ella merece una vida que tú nunca le podrás dar, y yo se la voy a dar. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y que el aire se convertía en plomo. No era solo que la boda se hubiera cancelado, era que mi vida entera, tal como la conocía, acababa de ser demolida por las dos personas que más amaba en este mundo. Pero lo que ellos no sabían en ese momento de huida y gloria es que mientras ellos escapaban, yo estaba a punto de descubrir el rastro de mentiras, fraudes y deudas que dejarían la puerta abierta para mi venganza. Si crees que esto es lo más bajo que alguien puede caer, espera. Para entender la magnitud de esta puñalada, tengo que hablarles de quiénes eran ellos. Roberto no era solo un amigo de la familia, era mi mentor. Él dirigía una de las constructoras más importantes de la zona, y cuando yo terminé la universidad, me tomó bajo su ala. Elena, por su parte, era la dulzura personificada. Nos conocimos en una obra de caridad y conectamos de inmediato. Durante años fuimos el trío perfecto. Salíamos a cenar los tres. Roberto nos daba consejos sobre finanzas y amor. Siempre decía que su mayor orgullo sería verme casado con una mujer como Elena. Estábamos construyendo una casa juntos. O eso pensaba yo. Invertí cada centavo de mis ahorros, mis bonos de la empresa y hasta un préstamo que pedía a nombre de mi madre. Todo parecía marchar sobre ruedas, pero ahora, mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Esas reuniones de negocios hasta tarde entre Roberto y Elena para ayudarme con la logística de la casa. Esas miradas cómplices que yo interpretaba como cariño paternal hacia mi futura esposa. Me siento como un idiota al recordarlo, pero la confianza es ciega hasta que te arrancan los ojos. Antes de seguir, quiero preguntarte, ¿alguna vez has ignorado tu intuición por confiar demasiado en alguien? Cuéntame en los comentarios si te ha pasado algo parecido. La escalada de la traición fue como un incendio forestal. Tras el mensaje, me derrumbé en la sacristía mientras mi madre intentaba consolarme. El escándalo en la iglesia fue total. La familia de Elena decía no saber nada, pero sus caras de vergüenza me decían que sospechaban algo. Esa misma noche, regresé al departamento que compartía con Elena y lo encontré vacío.
No se llevó solo su ropa, se llevó los objetos de valor, las joyas que yo le había regalado y hasta mi computadora portátil. Fue entonces cuando la adrenalina del shock se convirtió en una necesidad fría de respuestas. Entré a la oficina de la constructora esa madrugada, usando mi llave de socio. Necesitaba saber si Roberto también se había llevado dinero de la empresa. Lo que encontré fue mucho peor que un robo de caja chica. Roberto había estado desviando fondos de los proyectos de infraestructura pública hacia una cuenta privada. Hacia una cuenta privada a nombre de una empresa fantasma, donde Elena figuraba como la única beneficiaria. No se habían ido solo por amor, se habían ido con casi $800,000 del capital de trabajo de la compañía, dejándome a mí como socio administrador frente a una posible investigación federal y una montaña de deudas con proveedores. Estaba arruinado, humillado y con un pie en la cárcel por crímenes que ellos cometieron, mientras yo planeaba una luna de miel. El primer giro llegó 2 días después. Recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer llamada Clara, la ex esposa de Roberto, a quien él siempre describió como una loca inestable que intentó quitarle todo en el divorcio. Ella me citó en una cafetería y me entregó una carpeta con documentos que me hicieron vomitar de la impresión. Resulta que Roberto no era el magnate exitoso que aparentaba. Estaba en la quiebra técnica desde hacía 2 años y había estado usando mi firma, falsificándola en varios documentos para obtener préstamos personales. Pero lo más doloroso fue ver las fotos. Roberto y Elena no empezaron su romance hace unos meses. Llevaban juntos casi 3 años. Elena se acercó a mí por orden de Roberto. Él necesitaba a alguien de confianza dentro de la administración para cubrir sus movimientos. Alguien que fuera tan ciego por amor que no cuestionara los documentos que firmaba. Yo no era el amor de la vida de Elena. Yo era el peón de un juego financiero diseñado por mi padrino para salvarse de la ruina a costa de mi libertad. Me sentí utilizado en niveles que no puedo explicar con palabras. El enojo que sentí en ese momento fue tan puro que juré que no me detendría hasta verlos en el suelo. La situación empeoró rápidamente. Los acreedores de Roberto empezaron a llamarme. Los proveedores me amenazaban de muerte porque sus cheques no tenían fondos. Y la policía me citó para una declaración preliminar por el desvío de fondos públicos. Estaba solo, con mi reputación destruida y mi madre llorando cada noche por el miedo a que me llevaran preso. Entonces ocurrió el segundo giro. Elena me llamó desde un número oculto. Esperaba que fuera para pedir perdón, pero no. Con una voz fría que no reconocí, me dijo que si intentaba denunciarlos o si mencionaba su nombre en la investigación, ella entregaría a la policía una serie de correos electrónicos editados que me harían parecer el cerebro de todo el fraude. Me estaba extorsionando. Me dijo que ellos estaban felices en el extranjero,
y que lo mejor que podía hacer era aceptar mi destino y dejar de buscarlos. En ese instante, algo dentro de mi cabeza hizo clic. La tristeza se evaporó y solo quedó un cálculo glacial. Ellos pensaban que yo era el mismo chico ingenuo que los veía como ídolos. Pero se olvidaron de que Roberto mismo me enseñó todo lo que sabía sobre estrategia y debilidades. Días después, mientras revisaba los archivos que Clara me había dado, descubrí el tercer giro, el error fatal de Roberto. En su arrogancia, Roberto había registrado la empresa fantasma en un paraíso fiscal, usando una dirección que coincidía con una propiedad que él decía haber vendido hace años para pagar mis estudios. Era una mentira. La propiedad seguía su nombre y era una villa de lujo en una isla del Caribe. Pero lo más importante no era la casa, sino lo que había dentro de la base de datos de esa empresa fantasma. Había registros de transferencias que vinculaban a Roberto con un competidor político de la ciudad. Un escándalo de corrupción que, si salía a la luz, hundiría no solo a Roberto, sino a toda su red de contactos poderosos. Ellos creían que estaban a salvo fuera del país, pero no contaban con que yo tenía la llave de la celda que ellos mismos habían construido. Fue entonces cuando decidí que la justicia no vendría de la paciencia, sino de una ofensiva total. Comencé a planear mi venganza en 3 pasos. Una que no solo los destruiría financieramente, sino que los obligaría a enfrentarse el uno al otro. El primer paso de mi venganza fue el silencio absoluto. Durante un mes dejé de contestar llamadas, cerré mis redes sociales y permití que el rumor de que yo estaba derrotado se esparciera. Mientras tanto, trabajé codo a codo con Clara y un abogado experto en delitos financieros que ella me recomendó. Recopilamos cada firma falsa, cada transferencia y, lo más importante, logramos hackear la cuenta de la empresa fantasma gracias a que Roberto, en su falta de creatividad, usaba la fecha de nacimiento de Elena como contraseña. Encontramos que el dinero todavía estaba ahí, esperando a ser movido. En lugar de denunciarlo de inmediato, configuré una alerta para saber exactamente cuándo intentarían retirar el capital. Necesitaba que se sintieran seguros, que pensaran que yo ya no era una amenaza. La impotencia de verlos publicar fotos bajo seudónimos que Clara rastreó, disfrutando de mi dinero, era casi insoportable. Pero sabía que la caída sería más dolorosa si ocurría desde lo más alto. El segundo paso fue la ejecución pública y dramática. Roberto y Elena planearon una fiesta de compromiso en su villa del Caribe, invitando a varios de los socios corruptos de Roberto para celebrar su nueva vida. Yo no fui, por supuesto, pero me encargué de que la fiesta tuviera invitados inesperados. El día de la celebración, justo cuando Roberto estaba dando un brindis sobre la importancia de la lealtad y los nuevos comienzos, activé la bomba legal.
envié simultáneamente toda la evidencia de corrupción a los principales diarios de la ciudad, a la fiscalía y, lo más importante, a los acreedores peligrosos a los que Roberto les debía dinero. Pero el toque maestro fue enviar un mensaje a Elena desde la cuenta de la empresa fantasma, haciéndole creer que Roberto estaba intentando vaciar la cuenta para dejarla a ella sola y huir con una tercera mujer. La desconfianza, que es la base de toda relación criminal, floreció en segundos. Elena, presa del pánico y la ambición, intentó retirar todo el dinero antes que él, pero yo ya había bloqueado la cuenta por sospecha de fraude internacional esa misma mañana. Se quedaron atrapados en una isla, sin dinero o acceso, rodeados de personas que ahora sabían que eran unos traidores, y con la policía internacional en camino. El tercer paso fue el resultado final, la justicia jugosa que tanto esperé. La fiscalía, presionada por el escándalo en los medios, actuó con una rapidez inusitada. Roberto fue arrestado en la isla y extraditado. Al llegar, se encontró con que no solo enfrentaba cargos por fraude, sino que sus socios poderosos le habían dado la espalda para salvarse ellos mismos. Terminó sentenciado a 15 años de prisión federal. Elena, por su parte, intentó negociar entregando a Roberto, pero sus pruebas eran insuficientes comparadas con las que yo ya había entregado. Aunque no fue a prisión por tanto tiempo como él, perdió absolutamente todo. La villa fue confiscada, sus cuentas fueron congeladas, y terminó trabajando en un empleo de salario mínimo, en un pueblo donde todos conocen su historia. Lo más satisfactorio no fue verlo sufrir, sino recibir una carta de Elena desde su nueva y miserable vida, pidiéndome perdón y diciendo que Roberto la había obligado. No le contesté. El silencio fue mi última palabra. La resolución de esta historia me cambió para siempre. Recuperé la constructora a través de un proceso legal complejo, pero decidí liquidarla y empezar de cero en una ciudad diferente. Pagué todas las deudas, limpié el nombre de mi madre y recuperé cada centavo que los proveedores perdieron. Hoy miro hacia atrás y ya no siento ese fuego de odio que me consumía en el altar. Siento una extraña gratitud. Gratitud porque la traición de Roberto y Elena me obligó a dejar de ser una víctima y a convertirme en el arquitecto de mi propio destino. Aprendí que la lealtad no se regala y que el amor sin respeto es solo una trampa bien decorada. A veces, perderlo todo es la única forma de darte cuenta de que tenías las manos llenas de basura. Si estás pasando por algo similar, recuerda que la mejor venganza es vivir bien y ver cómo los que te dañaron se destruyen a sí mismos con su propia naturaleza. ¿Crees que fui demasiado duro con mi venganza? ¿O habrías hecho algo todavía más drástico? Te leo en los comentarios. Esta historia me enseñó que la justicia a veces tarda, pero cuando llega es implacable. No permitas que nadie te haga creer que eres el culpable de la maldad de otros.
Si te ha gustado este relato y quieres seguir viendo cómo la verdad siempre sale a la luz de las formas más inesperadas, no olvides suscribirte y activar la campana. Tengo muchas más historias como esta que te harán cuestionar a quién dejas entrar en tu vida.